Hola viajantes, hoy os abro el baúl de los recuerdos para mostraros un vídeo que filmé durante mi visita al precioso palacio de Arstetten en 2017. Este lugar era el hogar del archiduque Francisco Fernando y su amada esposa Sofía, y es el lugar donde fueron enterrados tras su asesinato en Sarajevo en 1914. Y estamos en el Palacio de Arnstetten, sabéis que era la residencia del archiduque Carlos Luis, de Francisco Fernando y de Carlos, el emperador. Y esta es la sala de Sisi. Veis aquí a Francisco José, aquí veis a Sisi. Este cuadro lo conocéis, ¿no? Francisco José y Sisi llegando a Miramar y los reciben Carlota y Maximiliano. Aquí hay varias fotos de la emperatriz, preciosa, los emperadores, aquí algunos de sus hijos. Estas son las vistas desde el palacio. Es un palacio precioso, es como muy hogareño. Sabéis que Sofía y Francisco Fernando vivían aquí y eran muy felices aquí. Aquí veis perdonad que os interrumpa, a Rodolfo, Estefanía, Rodolfo, esta es Erzi, es la hija de ellos con su primer marido. Bueno, aquí veis Mayerling, María Becerra, Mayerling y Rodolfo. Aquí veis más Rodolfo y Estefanía. Bueno, veis lo que podía haber sido el arma parecida al... A ver. ¿Veis? Aquí esta sala. Mira, aquí vemos a... Estos son los padres de Francisco José. Aquí la archiduquesa Sofía con Francisco José de pequeño. Los hijos. Aquí hay algunos documentos. Entonces, de esta sala de Sisi, Francisco, Rodolfo y tal, pasamos a la de Maximiliano y Carlota. Aquí veis a los emperadores llegando a México. Mira, este es Napoleón III y Eugenia de Montijo. Aquí Carlota y Maximiliano. A ver qué pone aquí. Sí, esto es cuando los recibieron allí. Supongo que será el Palacio de Chapultepec. Aquí veis Trieste y Miramar. Mira, aquí se ve el Cerro de las Campanas. Aquí Carlota y Maximiliano. Bueno, sabéis que él era un marino, con lo cual aquí todo lo que tenga que ver con barcos y fotos. Aquí veis a los 4 hermanos, ¿no? A Francisco José, a Maximiliano, a Carlos Luis y a este que no me acuerdo cómo se llama, perdonad. Aquí la parejita. Bueno, veis que hay un montón de fotos y tal. Esta es la sala que esperamos que la Liga de la Oración del Beato Carlos I nos esté viendo, porque se lo dedicamos a ellos. Y a Josefina Cámara, por supuesto. Aquí veis. Aquí Carlos, la boda de Carlos y Cita. Aquí más hijos. Veis que hay un montón de fotos y tal. Bueno, y aquí ya, saliendo de aquí ya se sube para la otra planta. Veis aquí a Francisco Fernando. Y bueno, ya de aquí ya se sube para arriba. Y el resto os lo iremos enseñando después. Aquí es por donde hemos entrado. Y vamos a seguir con la visita. Seguimos en el Palacio de Arnstetten. Y os vamos a enseñar esta sala porque es una sala muy especial. Aquí tenéis un traje de montar de Sophie de Hohenberg. Sabéis que era la esposa del archiduque Francisco Fernando y fue asesinada junto a él en Sarajevo. Eso es un traje original de ella. Aquí veis algunas fotos de ella, veis que era muy guapa. Aquí hay más objetos, veis juguetes de los niños y tal. Y aquí tenéis una curiosidad. Veis, aquí tenéis el acta de... ¿cómo se dice? De cuando él firmó que, aunque él era el heredero al trono, ni su mujer ni sus hijos tenían derechos sucesorios. ¿Vale? Eso es lo que ha firmado.
y el contrato de matrimonio. O sea, que por casarse con ella renunciaba, no él, pero sí su mujer y sus hijos no podían tener ningún tipo de derecho sucesorio. Fijaros en la fecha. Lo firmó el 28 de junio de 1900, exactamente 14 años antes de morir asesinado en Sarajevo. Curioso, ¿no? Os voy a enseñar esto también. Veis aquí una foto de la pareja. Aquí un cuadro que representa el momento en el que él firma ese tratado que os acabamos de decir. Este sería la boda. Sabéis que Francisco José se llevaba fatal con él y como la novia no era de su mismo rango y estaba totalmente en contra, no solo le hizo firmar que ni su mujer ni sus hijos tendrían ningún tipo de derecho al trono, sino que prohibió a toda la familia acudir a la boda. A toda la familia. Aquí veis en esta foto, estos son todos los invitados a la boda. La única que no le hizo caso a esta es María Nunziata, es la madrastra de Francisco Fernando. Los novios, estas son las hermanas de la novia y un par de invitados que tuvieron. O sea, esto, no sé si es que lo estáis viendo porque me da todo el sol, pero esto es toda la gente que vino a la boda. Pero vamos, como podéis ver aquí, en la foto de boda, como que les dio un poquito igual, porque ellos eran muy felices. Fijaros cómo la mira, con qué cara mira a su mujer. Y qué traje más bonito, por cierto. Una pena, tuvieron 14 años para ser felices antes de morir. Veis aquí un cuadro precioso con sus 3 hijos. La niña, Sofía, es un bellezón. Bueno, los niños son encantadores también, pero aquí tenéis un cuadrito en el que saludan a Francisco José. Y aquí tenéis un tocador. Esto es original de Sofía de Hohenberg. Esto es del 1909. Pone aquí, mira, aquí tenéis una foto de... Perdón por los reflejos de la luz, es que dan por todos los lados, pero bueno, no sé si lo veis. La pareja aquí en este palacio, esta es Sofía, guapísima. Que es gracioso porque... Oh, perdón, que se me ve. Aquí en esta foto lo veis, ella era dama de compañía de la archiduquesa Isabel, de esta señora de aquí. Y cuando Francisco Fernando venía tanto y tal, ella pensaba que es que él se había interesado por su hija de 16 años, teniendo en cuenta que este hombre tenía 30 y tantos años. Lo que pasa es que estaba enamoradito de su dama de compañía, por eso venía. Esta es ella. Pasa que, claro, la madre, pues, casamentera, pensaba, uy, este se ha enamorado de mi hija. No, bonita, no. Se ha enamorado de tu dama de compañía. Así que, pues ya veis, es una sala muy bonita, con una historia más bonita aún. Esperamos que os haya gustado. Vamos a seguir con la visita. Seguimos en el castillo de Arnstetten y esta es la sala que está dedicada al atentado. Sabéis que al atentado en el que murieron Sofía y Francisco Fernando. Aquí veis un montón de fotos. Estos son ellos llegando a Sarajevo. ¿Sabéis que primero hubo un atentado con bomba? Les tiraron una bomba, que aquí hay restos de la bomba. Les tiraron una bomba, luego llegaron aquí al ayuntamiento. Él se quejó, dijo, jolín, pues vengo a visitaros y me recibís con una bomba, ¿no? Y estuvieron dentro y luego salieron porque Francisco Fernando se empeñó en visitar a los enfermos. Entonces salió la comitiva. Esta foto a mí siempre me llama la atención. Al haber pasado el atentado, nadie le dijo al conductor que había cambiado la ruta, con lo cual, al llegar aquí, se dieron cuenta, oye, que estamos yendo mal. Entonces pararon la comitiva para dar la vuelta y volver porque se habían equivocado de calle. Veis que aquí ya las ruedas ya están torciendo. Gabrielo Princip estaba aquí. Él ya estaba a punto, estaba pensándose en tomarse el cianuro que llevaba en el bolsillo, porque pensaba que el atentado no había surgido efecto. De repente se encuentra con el coche parado delante de él. Así que con una pistola como esa, como esa, disparó 2 tiros y los 2 les dio. Uno a Sofía y uno a Francisco Fernando. Esto está cortado del vestido que llevaba Sofía. Aquí veis un poco los periódicos de la época, el mapa. Esto es por donde tenían que haber ido y por donde se equivocaron. Entonces aquí pararon para dar la vuelta y justo delante de la pistola. Entonces aquí veis... Ay, qué gracioso, tienen un banco con la forma del coche. Este es el lugar del atentado hoy. Hay una placa, pusieron
un monumento a los dos, pero luego lo quitaron. Ahora han puesto una estatua del asesino. En fin. Aquí veis el velatorio, el transporte. Después del atentado hubo un montón de ¿cómo se llama? De manifestaciones, de vandalismo, no sé cómo se llama ahora mismo. Entonces se rompieron muchísimos sitios. Entonces aquí veis cómo veis aquí llevando los sarcófagos en barco. Aquí Francisco José delante de los sarcófagos. Aquí veis a la pareja ya enterrada en la cripta aquí en este palacio. Esta cripta está aquí fuera del palacio. Aquí son más fotos de la familia. Este es el asesino, este es Gavrilo Princip. Aquí es cuando le estaban deteniendo. Y aquí veis sus huellas dactilares. Aquí le llevaban a él para juicio. Sabéis que le condenaron a cadena perpetua en trabajos forzados, pero murió 2 años después de tuberculosis. Él ya estaba enfermo al realizar el atentado, así que ya le daba un poco igual. Esas son las máscaras mortuorias de Sofía y de Francisco, y esas son las habitaciones en las que murió. Ella murió en esa habitación y él murió en esa habitación. En el Museo de Historia Militar de Viena está el diván y el uniforme con el que él murió. El vestido de ella está en el Palacio... ¿Ya estos los? Konopist, perdonad. Así que pues eso, en el Palacio de Konopist, que era su otra residencia, está el vestido que llevaba ella. Y esperamos que os haya gustado. Pues ahora vamos a bajar a la cripta y a grabar allí. Estamos en la cripta del castillo de Arnstetten. Aquí veis las tumbas de Francisco Fernando a la izquierda y de su mujer Sofía, la duquesa de Hohenberg, a la derecha. Veis que es una cripta muy bonita, la verdad que es, no sé, es luminosa. No es como la cripta imperial de Viena, que es como súper oscura, es como un sótano. Esta es muy bonita, ¿veis? Aquí la escritura, Francisco Fernando, casado con Sofía, bla, 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 el alfa y el omega. No sé qué es lo que pone aquí porque está tapado. Pero siempre hay flores y siempre hay velas encendidas. Es una tumba muy, muy bonita. Lo veis que justo enfrente hay un pequeño altar. Y si seguimos por la cripta, por aquí, veis que es súper, no sé, que es como muy luminosa, llama la atención. Perdonad, me voy a dar la vuelta para que lo veáis bien. Estos son los 2 hijos de ellos, los chicos varones. Este es Maximiliano y este es Ernesto. Ernesto y su mujer y sus hijos. Y aquí tenéis a Maximiliano, su mujer y los hijos de ellos. Y bueno, todas las demás tumbas que están todavía vacías. Pero veis que es una cripta súper luminosa, tranquila, no sé, es un sitio muy bonito. Muy bonito. Veis aquí un pequeño reclinatorio. Gracioso porque los dos hijos tienen un hijo que se llama Francisco Fernando, como su padre. Bueno, pues vamos a volver con Francisco Fernando y con Sofía para despedirnos. Aquí los veis. Tiene una tumba muy bonita, la verdad. Y aquí no como en el velatorio. Recordad que en el velatorio el sarcófago de él estaba más alto que el de ella, porque claro, como él era de mayor rango, hasta la absurdez de los Habsburgo llegó hasta eso. Pero aquí en su castillo, en su casa, están los dos al mismo nivel. En fin, una bonita historia de amor que acabó muy pronto, pero bueno. Aquí nos vamos a despedir del castillo de Arnstetten, que ya veis que es una pasada de bonito. Y esperamos que os haya gustado tanto como a nosotras.